Apreciados amigos, bienvenidos a este nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática Joven. Estamos estudiando durante este tercer trimestre el libro de Levítico y estamos ya en la lección número 2, correspondiente para este sábado 8 de julio, con el título La devoción. Y para ello hemos tenido que estudiar el capítulo 1 de Levítico. Pero en esta ocasión estoy acompañado, teniendo una buena compañía con mi amigo Jairo Ocupa. Buenas tardes, Jairo. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes, hermano Tito. Es una alegría poder saludarlo y también a las personas que nos escuchan. Es una bendición compartir el libro de Levíticos porque habla bastante del sacrificio, de la expiación centrada básicamente en el santuario. Bueno, básicamente vamos a desarrollar esto y es un privilegio para mí estar aquí también con usted y también con las personas que nos escuchan. Y qué bueno estudiar este libro, ¿no? Porque es, como dice la tapa mismo, es un rompecabezas del Evangelio. Todo lo que Jesús y los demás discípulos y apóstoles en el Nuevo Testamento hablaron acerca del Evangelio de Jesús, todo estaba ya reflejado y ya estaba predicho en Levítico, ¿no? Así que es importante conocer y leer este libro fascinante, ¿no? Que forma parte de uno de los libros del Pentateuco. Bueno, Jairo, mire, el capítulo de hoy, el capítulo 1, nos habla acerca de unos tipos de ofrendas, ¿no? Y empieza diciendo, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, y aquí Jehová va a hablar a Moisés, le dice, ¿no? Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Jehová, podrá hacerla de ganado vacuno u ovejuno. En esta primera parte, mi estimado Jairo, quisiera que de pronto ahí un poquito nos hagas un alcance aún mayor acerca del libro de Levítico y de cómo es que Dios siempre, ¿no? Tomando la iniciativa, siempre Dios llamando al hombre, en este caso Dios inicia la conversación con Moisés. ¿Qué te parece esta primera parte? Bien, es interesante el detalle que cuando menciona al inicio, Levítico llamó Jehová a Dios. ¿Desde dónde dice? Desde ese tabernáculo. Es interesante porque cuando nosotros miramos la Biblia, en el Pentateuco, pocas veces se menciona que Dios llama desde su tabernáculo. El Éxodo menciona que Dios llamó desde el Sinaí, del monte, pero cuando dice, llamó su tabernáculo, quiere decir que ya le habían construido un tabernáculo, ya habían construido un templo. Y es interesante destacar porque esta era una promesa que había venido de generación tras generación. Va a haber un lugar donde yo more, un lugar donde habite. A Jacob también se le dio esta promesa, ¿no? Pero Dios llama desde su tabernáculo, del tabernáculo de la reunión. Desde ahí lo llama. ¿Y con qué propósito lo llama? ¿Cuál es el propósito de Dios? Justamente ahí el texto dice, ¿no? Y le dijo a Moisés, y diciendo, habla a los hijos de Israel. Cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno, de lo que sea, su ofrenda, si su ofrenda fuera de ganado vacuno, debe ser un macho sin defecto, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de la reunión. Hay que destacar algunos detalles. Mire, en primer lugar, dice que cada uno entregue voluntariamente. Esa palabra voluntad quiere decir con la capacidad libre que yo tengo de hacer y no hacer. Es decir, no era una obligación de su voluntad. Voluntariamente tendría que ofrecerlo. ¿Y dónde? En la puerta del tabernáculo. ¿Y qué tendría que ofrecerse? Un ganado vacuno, un ganado animal, ¿no? Algunos dicen que podía ser un, ¿cómo se llama? Un animal como cabras, ovejas o también los bueyes, ¿no? Los animales. Ujú. Eh, Básicamente, ¿qué indica esto? En el contexto social donde estaban los cananeos, Ujú. tenían varios animales y ellos dedicaban también animales. Por ejemplo, ellos dedicaban animales, pero mataban perros, mataban gatos, todo animales, ¿no? Todo tipo de animales. Y la mayoría de los animales que mataban no eran animales domésticos, no eran animales de casa, eran animales así que cogían y eran animales muy no mansos.
pero Dios le da una orden muy especial, diferente al pueblo del contexto social. Le dice, ofréceme un ganado vacuno, un ganado que tú hayas criado, es decir, alguien que haya estado en ti, en tu pertenencia, alguien que haya pertenecido a ti, ofréceme eso a ti. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que nosotros ofrezcamos algo que nos pertenece. Ahora, los cananeos ofrecían algo que no les pertenecía, cogían un animal, por ahí lo ofrecían, ¿no? Y ofrecían varias cosas, pero Dios dice, céntrate en algo que tú tienes y te pertenece y algo manso y algo domesticado, porque eso demuestra lo que tú eres, un ser manso para mí. Es interesante esa conexión que hay entre, entre el sacrificio que Dios pide y el sacrificio que tenía los pueblos paganos, y cómo Dios hace una diferencia entre el ganado que se debe ofrecer para él y el ganado que ofrecían las otras comunidades alrededor, ¿no? Qué bueno, interesante, interesante. Esa parte me gustó lo que dijiste, ¿no? Dios quería una ofrenda o el sacrificio de algo que el oferente o el pecador tenía, ¿no? Que los había criado. Yo me imagino ahí, pues, criando desde que era pequeño, desde un becerrito creciendo, o una ovejita o un cabrito, porque también no es solamente los toros o vacas, y también se menciona, la lección hace recalque en el libro capítulo 1, se habla de toro, oveja, cabra, tórtola y los pichones incluso. En otras palabras, me parece, ¿no? Que nadie tenía justificación para decir, no, oye, yo no tengo pues vacas, no tengo toros, ¿no? Pero lo que tengo, ¿no? Y yo creo que ahí estabas tú aclarando, diciendo muy bien, que aquello que tú criaste, ¿no? Eso ofrécemelo. Y hay un detalle más, ¿no? Que eso que tenían que ofrecer no tenía que tener ningún defecto, ¿no? Este es un detalle que también nos gustaría que ahí nos puedas explicar, porque lo que se habla en Levítico se aplica a todas estas ofrendas, todos estos sacrificios a Jesús. Háblanos un poquito acerca de los animales sin defecto. Ujú. Mira, es interesante porque cuando nosotros hablamos de animales sin defecto, tenemos que siempre tener el contexto social en que se escribió. Es interesante porque los pueblos alrededor también ofrecían animales, Ujú. también ofrecían sus, pero muchas veces de ellos tenían defectos. Ahora, ¿qué simboliza eso sin defecto? ¿Por qué Dios pedía algo que sea sin defecto? Y la Biblia lo recalca una y otra vez. Eh, ¿Por qué? Básicamente por eh, un solo énfasis, que este sacrificio representaba un sacrificio mayor. En teología le llaman tipología, ¿no? Este era un tipo que representaba algo mayor. ¿Y cuál es el antitipo? Cristo. Y la Biblia dice que Él se ofreció sin mancha, sin defecto, como cordero. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, textos como Isaías 53, Él dice que como cordero fue llevado al matadero. Pedro también menciona esta énfasis. El libro de Hebreos también, que Él fue un ser perfecto. Y más dice que en Él no hubo mancha ni vestigio de pecado. Es decir, fue un ser perfecto. Y este animal debía ser perfecto en el sentido de sin mancha. Es decir, un cuidado, proteger que no tenga defectos como estar cojo, que le falte un ojo, no sé, cualquier cosa. Eh, Porque esto representaba a Cristo, representaba el verdadero sacrificio. Todo esto lo que se hacía representaba algo mucho mayor, que es Cristo. Es interesante porque, como mencioné anteriormente, los sacerdotes egipcios, porque ellos también sacrificaban y también tenían sus animales que sacrificaban, ¿no? Algunos sacrificaban, por ejemplo, que animales ahí, y algunos llegaban sin defecto. Pero ellos, ¿qué hacían? Le ponían un sello, una marca y distintiva al animal. Y cuando digo esto, yo ahora estoy leyendo un comentario muy famoso, comentario de la Biblia, y dice así, ¿no? No sé, que los sacerdotes paganos no se permitía ofrecer animal que tuviera deformidad o defecto, ¿no? Entre los egipcios, una inspección minuciosa era hecha por el sacerdote, y habiendo sido declarado perfecto, el buey
un certificado de tal efecto era que entre sus ceras o sus cuernos y sellado por el anillo sacerdote, ¿no? Era un sello, que era una marca que lo ponían, ¿no? Y no podía sustituirlo por otro animal. Es decir, era sin efecto, pero en cierto sentido la marca que le ponían ya era como algo que manchaba, ¿no? El que identificaba, porque ese sello era como que pegado con candela, ¿no? A fuego, ya como que se hacía algo de efecto en él, ¿no? Pero Dios era diferente, porque Dios ni siquiera se ponía que se lo marque, que nada se lo tope. Así como estaba todo limpio, todo cuidado, así permitía que se ofrezca. Y esto indica claramente que a Cristo, ¿no? Cristo, que el sacrificio Amén. mayor, sin defecto, que se dio por cada uno de nosotros. Amén, amén. Qué hermoso, ¿ah? Qué bueno. Mira, la lección nos dice algo muy especial. Dice, ¿no? La devoción a Dios se limita a asistir a la iglesia y no repercute en su estilo de vida cotidiano. ¿Cuántos de nosotros de pronto hemos hecho en algún momento eh, de la devoción solamente un momento, una media horita o unos minutos de leer la Biblia, orar y cantar? O a veces salimos, ni bien despertamos y salimos a nuestras actividades. Y nos acordamos de pronto en el día, ¿no? Que teníamos que hacer nuestro culto. Algunos han restringido a Dios solamente a ese espacio de tiempo, de comunión. Sin embargo, la lección hace una llamada, ¿no? Un llamado ahí especial, ¿no? Dios quiere que estemos al 100% consagrados, ¿no? Que estemos en una devoción completa. Así como vamos a ver ahora, en el mismo capítulo 1, solo estamos ahora tocando el capítulo 1 de Levítico, ¿no? Entrega totalmente tu corazón. Allá en el monte Sinaí, Dios le prescribió a Moisés 5 tipos de ofrenda, ¿no? La ofrenda quemada, número 1, la ofrenda de cereal, la segunda ofrenda, la tercera, la ofrenda por el pecado, la cuarta, la ofrenda por la culpa y la quinta, la ofrenda de paz. Este tipo de ofrendas lo iremos estudiando a lo largo de las siguientes lecciones. Sin embargo, hoy vamos a ver que con el tiempo vamos a ver que vamos a aprender sobre todos estos tipos de ofrendas, ¿no? Así que, pero Jairo, ¿por qué diferentes tipos de ofrendas? ¿Por qué no una solamente? ¿Por qué diferentes tipos de ofrendas? Justamente, uno es por la necesidad, ¿no? Eh, la necesidad de acuerdo a cada persona, cómo estaba, ¿no? Y otro es de acuerdo al pecado que estaba, ¿no? Por ejemplo, había una ofrenda muy especial que era la ofrenda de la culpa y tenía un propósito que cuando tú habías pecado, necesitabas esa, ¿no? La ofrenda quemada era la ofrenda que se hacía por lo general, ¿no? Por ejemplo, la ofrenda de la paz era una ofrenda casi entre alianzas, entre personas que se daban, ¿no? Y que hacían de paz. Entonces, cada ofrenda tenía un propósito. Y la ofrenda quemada, esa era la ofrenda común. Esa hizo Abraham, esa hizo Noé, esa hizo todos los patriarcas, ¿no? La ofrenda de sacrificio, el holocausto que se le conoce, ¿no? Entonces, ante la pregunta, ¿por qué es que esos varios tipos de ofrendas? Porque Dios quería enseñarles algo, ¿no? Que de acuerdo a cada contexto había un tipo de ofrendas y en cada contexto siempre estaba presente el cordero. Y es interesante. El cordero o el sacrificio, ¿no? A veces no siempre el cordero, pero había el sacrificio, ¿no? Y en cada situación el sacrificio estaba ahí presente, ¿no? Entonces, siempre el sacrificio indicaba a quién, a Cristo. Aunque habían diferentes tipos de ofrendas, pero siempre había un sacrificio que representaba a Cristo. Y al final, Cristo era como el centro de los sacrificios, ¿no? Amén, amén. Así como hay 4 evangelios, ¿no? Y los 4 evangelios dan una perspectiva diferente del personaje central de la Biblia, que es Jesús. De igual manera, estos diferentes tipos de ofrendas apuntaban al mismo, ¿no? A Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que es interesante, Jairo. Miren, hasta ahora estamos aprendiendo algunos detalles, ¿no? Acerca del tipo de ofrenda en la época en la que fue escrito el libro de Levítico. También las otras naciones hacían, para aplacar la ira, ¿no? De los dioses, entre comillas, ofrecían holocaustos, ¿no? Y Dios también pedía un holocausto, pero Dios pedía que este sea sin defecto. La lección también nos hace saber algo muy especial. Ahí dice,
los tres motivos, ¿no? Por las cuales, tres razones por las cuales se presentaba o se aceptaba la ofrenda, ¿no? La primera nos dice, y la más importante es que Dios se complacía con esta ofrenda porque era un acto de fe en su Hijo que vendría y moriría por los pecados de los oferentes, de los pecadores, ¿no? De las personas que cometían algún pecado. Todos los que llevaban su ofrenda eran por fe, estaban viendo, aceptando que un día vendría el Mesías, ¿no? El segundo motivo, ¿no? El holocausto era especial porque era una ofrenda voluntaria, no era obligatoria, ¿no? Era voluntario. Ahora imagínate, pues, si tenías un rebaño de 10 ovejitas, ¿no? Y de pronto, poco a poco, se iban consumiendo, los iba llevando, entonces también eso era confiar, ¿no? Plenamente en Dios y también, obviamente, ¿no? Uno no tenía que estar viviendo constantemente pecando, pues pecando, ¿no? Entonces, Dios buscaba que su pueblo fuera santo, ¿no? Tercero, dice la lección, este sacrificio era altamente valorado porque mostraba la clase de respuesta que él esperaba de su pueblo cuando entiende todo lo que Dios ha hecho por él. Por eso es que Dios, apreciado amigo, quiere que su pueblo sea 100% devoto a él, en respuesta al 100% de devoción que Dios tiene por él. Así que, Jairo, ¿por qué es que totalmente quemada? Estamos a esta parte de la lección que dice totalmente quemada. Hoy por Sí, hoy vemos, ¿no? Que Satanás ha tratado de desfigurar la imagen de Dios, ¿no? Ante el ser humano, ¿no? Haciéndonos ver que es un Dios, ¿no? Severo, un Dios que está ahí apuntando los errores que tenemos para luego castigarnos con enfermedades, con algunas circunstancias. Entonces, Satanás trata de tergiversar el carácter de Dios y en muchos lugares o en muchas ocasiones ha logrado hacerlo. Pero la lección, y en el capítulo 1 de Levítico, vemos que todo al 100% tiene que ser quemado. ¿Por qué, Jairo? es interesante, hermano, porque tiene una representación muy interesante, porque esa palabra ofrenda, que es holocausto, es, viene de la palabra olá. Y olá quiere decir algo que sube, algo que asciende. Y es interesante porque cada vez que ascendía esta ofrenda era grato olor para Jehová. De hecho, en el Levítico 1, 3 veces menciona grato olor para Jehová. Y era grato olor para Jehová cuando todo esto se quemaba completamente. ¿Por qué? Porque una simple y sencilla razón. Porque Dios siempre pide, como mencionaste anteriormente, todo de nosotros. Y no hay otra cosa más. Dios pide todo de nosotros. Todo. Todo nuestro ser debe ser dado para Dios. Y esto conecta el apóstol Pablo con algo muy interesante. Ese mismo término que viene olá, que es holocausto, Pablo lo usa para decir, hermanos, les ruego que ustedes se presenten vosotros con su cuerpo y busquen a Dios como sacrificio vivo, ustedes con su cuerpo, como holocausto, búsquenlo a Él. Y este es el verdadero culto que deben ofrecer. Es interesante porque Romanos 12:1 hace esta conexión entre el sacrificio que se daba anteriormente y nuestra vida presentada como sacrificio para Dios. Es interesante porque Dios se place cuando nosotros le servimos plenamente. No es que Dios esté buscando que le sirvamos y Él se place que le sirvamos de manera así como un Dios egoísta, no. Es que nosotros somos felices sirviendo a Dios y Dios es felices al vernos felices, porque Dios también sufre cuando yo sufro, Dios también se preocupa cuando yo paso por preocupaciones, pero Dios también se alegra cuando yo estoy feliz. Entonces, cuando dice totalmente, dice Dios, dame todo tu corazón, porque yo sé que conmigo vas a ser feliz, y si tú eres feliz, yo voy a ser feliz contigo, dice Dios. Entonces, esa conexión que hace Pablo, esa conexión debemos hacer en nuestras vidas. Yo debo ser feliz porque estoy en esa comunión con Dios y al yo ser feliz, hago feliz a mi Dios también. Amén, amén. Qué hermoso, qué hermoso. Ahora entramos en la parte de la lección que nos lleva el título Nuestra ofrenda quemada.
En todo el capítulo 1 de Levítico, ¿no? Vemos a Jesús representado por el sacrificio quemado. Él entregó su vida voluntariamente y era sin pecado y sin defecto espiritual o físico. Y ahí viene la declaración famosa, ¿no? De Juan el Bautista cuando ve pasar a Jesús, ¿no? Y lo señala, ¿no? He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que Jesús cargó, ya lo dijiste en Isaías capítulo 53 también se narra, ¿no? Que Jesús cargó nuestros pecados y se identificó con nosotros y murió la muerte que nosotros debíamos haber muerto. Por eso es que cada vez que el pecador llevaba esta ofrenda, este animal, ¿no? Dice que ponía las manos sobre la cabeza del animal, confesaba su pecado y simbólicamente el pecado de la persona era transferido al animal en este caso. Y aquí hay un detalle que nos gustaría que nos expliques, estimado Jairo. ¿Era el sacerdote quien sacrificaba al animal o era el oferente, el que llevaba la ofrenda, era el que sacrificaba, el que degollaba, el que mataba al animal? Ese detalle, por favor, explícanos cuál es su significado y la relevancia que ésta tiene. Sí, mire, es interesante porque aquí hay un tipo de debate. Cuando nosotros leemos libros de teología, eh, hay un tipo de debate fuerte, ¿no? Porque algunas personas dicen, ¿no? El que sacrificaba era el sacerdote y el oferente ponía las manos encima como señal de transmisión de sus pecados. Es por un lado un tipo de opinión, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunos textos en la Biblia que dan a entender esto, ¿no? O sea, no es que dicen exactamente, pero algo aluden a esto. La segunda opinión, y creo que es la más acertada, es que el sacerdote, la persona se presenta en el sacerdote y el oferente está presente ahí, está presente el sacerdote, y él con su mano, dice, hace ofrecimiento. El versículo 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptada, ¿no? Es decir, él hará ese sacrificio. Él, no el sacerdote, ¿no? Dice el versículo 5, entonces degollará el becerro delante de la presencia de Jehová y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre. Aquí el versículo 5 está dando esa idea, que el sacerdote está presente ahí, es presentando el sacerdote el holocausto, la persona pone las manos, el oferente, la persona que va a hacer el sacrificio, y él mismo con su mano degolla. Algunos comentadores dicen que esta es la idea más acertada, y bueno, a partir de Levíticos 1, del 3 hasta el 5, da esta idea que es mejor aceptar esto, que el que llega con ofrenda es el que mismo, el que la mata, y el que lleva la sangre es el sacerdote, ¿no? De hecho, este comentario que estoy ahora mencionando dice lo mismo, ¿no? El animal debería ser muerto por el ofrecedor y no por el sacerdote. Esa es la idea más o menos que abarca este tema. Interesante, ahí dice el texto, estamos viendo en pantalla, ¿no? Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptada para expiación suya. Entonces degollará, dice el becerro, en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre. En otras palabras, ¿no? Ahí podemos ver claramente de que los sacerdotes, bueno, en un recipiente, pues, ¿no? Recibían la sangre que era derramada, ¿no? En este caso del animal que era sacrificado, que era degollado. Y lo rociarán, dice, alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí hay bastante simbología, hay bastante sería extenso el estudio, ¿no? Ir detalle por detalle, qué significaba pintar las cuatro partes en este caso del altar, ¿no? Sin embargo, quisiéramos ir avanzando en esta parte de la lección,
puesto que el día jueves de la lección nos habla acerca de nuestra ofrenda quemada. Él era el alfa y la omega, dice, de los sacrificios. Así que el cumplimiento, al llamar en este caso Juan el Bautista a Jesús el Cordero, no solo lo identificaba como el cumplimiento de 4000 años de holocaustos, sino también destacaba el hecho de que Jesús era el fundamento de todo el servicio del templo, ¿no? Qué hermoso y maravilloso saber que Jesús, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento era el centro de la adoración, era el centro del servicio religioso, a pesar de que cuando uno lee aparentemente el Levítico, no sé si a ti te ha pasado, mi estimado Jairo, y esto a mí me ha pasado también cuando hacía mi año bíblico, llegaba hasta Levítico y el Levítico como que, ¿no? Algunas cositas, un poquito, como algún comentarista dijo, el libro de Levítico es un poco árido, ¿no? Un poco puros reglas, reglamentos, y a veces uno se desanima, ¿no? Y a veces pasa por alto el libro de Levítico. Sin embargo, con esta lección que estamos estudiando, vemos cuán rico es este libro de Levítico y si aquel que estudia concienzudamente el libro de Levítico entenderá plenamente el Evangelio, los 4 Evangelios, ¿no? En este caso, en el Nuevo Testamento. ¿Qué te parece? No sé si tú alguna vez tuviste ese desafío, este problema de pronto de leer el libro de Levítico. Hermano, sí, justamente también pasamos por esa situación porque cuando a veces no conoces, ¿no? Y lo que pasa es que el libro de Levíticos también es, como mencionas, mucha simbología y a veces la simbología, como que aquí dice una simbología y después de unos cuantos textos la menciona esa simbología y te perdiste, no entendiste la simbología que viene ahí porque siguen más y más. Pero es muy bueno, muy bueno. De hecho, ahí está la muestra de que el Evangelio se cumple por medio de Cristo, ¿no? Porque esos detalles, esas cosas tan minuciosas que Dios cuidó, dan a entender una cosa. Dios quería que el pueblo entienda que lo que vendría sería un sacrificio inigualable. Y no sé si el pueblo entendió, porque en cierto sentido esperaban un Mesías, pero a veces no llegó como ellos querían, ¿no? No sé si entendió, pero ahí está el desafío para nosotros, ¿no? También entender. De hecho, hay un autor que se llama Richard Davidson que sacó un libro, Song for the Sanctuary, y ese libro tiene casi 1000 páginas y le dedica muchos textos a hablar del santuario a partir de Levíticos. Y él empieza a descifrar, a conectar ideas, todo sistemáticamente, cómo a través del libro de Levíticos se entiende el sacrificio de Cristo, ¿no? Claro, después hace de todo la Biblia, ¿no? Y de todo, tanto el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Pero el libro de Levítico es clave para entender el sacrificio de Cristo, ¿no? Y esas tipologías a través del santuario nos ayudan a entender que Dios se preocupó por que ese sacrificio sea entendido y que también sea aceptado por cada uno de nosotros, ¿no? Y como dice la lección, voluntariamente, ¿no? No obligatoriamente, voluntariamente. Perfecto, miren, y justamente en esta parte de la lección, en nuestra ofrenda quemada, vamos a ir, yo voy a leer algunos textos bíblicos y de pronto, Jairo, tú nos ayudas en poder hacer un comentario breve de algunos versículos que voy a leer. Por ejemplo, la lección nos llama a reflexionar en los siguientes versículos, pero antes nos dice, estos son los aspectos de este gran sacrificio que reflejan a Jesús, al igual que Cristo. Primero, la ofrenda quemada era físicamente perfecta. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De pronto ahí hay algún comentario para poder Sí, complementar. sí, justamente mira lo que dice, ¿no? Pablo, que Pedro está haciendo una conexión entre el cordero que es dado sin mancha, es un término del Antiguo Testamento, y lo conecta con quién, con Jesús, Jesús el cordero dado sin mancha.
Es interesante porque aquí hay otra conexión. Dice, ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y el pueblo de Israel también fue rescatado. Cuando le dice que ofrezcan el cordero sin mancha, Dios les da esto después de rescatarlos. Entonces, primero Dios nos rescata y después dice, ahora vive esa vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vive esa vida, dice, teniendo en cuenta de que hay un cordero que se ha dado por ti sin mancha. O sea, no es cualquier cosa lo que se da, un cordero. Y ese Ujú. cordero nada más y nada menos que Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, miren, la segunda parte o el segundo aspecto a considerar de este gran sacrificio de Jesús es que todo el sacrificio era ofrecido a Dios. En el libro de Hebreos capítulo 7 y versículo 27, la palabra de Dios dice lo siguiente, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, en este verso podemos ver que todo el sacrificio era ofrecido a Dios. Así que, ¿qué te parece este texto de Hebreos? Muy, muy especial, muy hermoso, ¿no? Que se hace referencia a Jesús. Sí, sí, justamente. Y habla, dice, ¿no? El otro sacrificio, el anterior, era bueno, dice, ¿no? Pero tenía que ofrecerse todos los días, todos los días. Todos los días tenía que matarse animales, ¿no? Todos los días. Pero, dice el autor de Hebreos, hay un sacrificio mucho mayor. Y este sacrificio, dice, no tiene que ofrecerse todos los días, ¿no? No hay necesidad de hacerlo todos los días. ¿Por qué? Porque el sacrificio es el mayor de todos. Y es el mismo Dios hombre muriendo por los pecadores, ¿no? Los otros sacrificios eran sacrificios de manera personal, de manera así individual, pero el sacrificio por todos. Ujú. Dios ya murió por todos. Él dice, porque este sacrificio lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es interesante destacar, porque este sacrificio es mucho mayor que los anteriores. Los anteriores eran símbolos, eran representaciones, pero ese sacrificio es el que es la mayor representación del sacrificio que se dio Dios para la solución del pecado que es nosotros, ¿no? Que estamos en Amén. pecado. Amén. Miren amigos, estamos en esta parte principal de la lección que es Cristo, el centro de las ofrendas. Y al igual que Cristo, Él se ofreció como una ofrenda quemada en físicamente perfecta. Ahora hemos visto todo el sacrificio era ofrecido a Dios. Ahora, en tercer lugar, el sacrificio ofrecía expiación y limpieza del pecado. Y ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 3 y en los versículos 24 y 25, nos dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso versículo que Pablo nos regala, ¿no? Haciendo referencia a la sangre de Cristo, al Cordero perfecto sin mancha. Sí, mira, es interesante. Este sacrificio es dado, ¿por qué dice? Por gracia, justificados, pero hay un conector que es la fe. ¿Qué es la fe? Es aceptar ese regalo. Entonces, nosotros somos salvos por gracia, somos justificados por nuestra fe y somos juzgados por nuestras obras. Entonces, aquí hay una conexión interesante cuando nosotros miramos este texto. Dice, somos justificados. ¿Por qué dice? Gratuitamente. Esa salvación por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y eso se da, ¿por qué dice? Por la fe. La fe es la que nos permite aceptar, versículo 25, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Ahí está conexión entre el don que nos da Dios, que está dado para todos, pero
al darse para todos, no todos lo aceptan, porque hay un conector, es la justificación que es por medio de la fe. Y esa tú y yo estamos invitados a hacerla, a justificarnos por medio de la fe en Cristo Jesús. El regalo ya está hecho, dado por nosotros, ya vimos, una vez y para siempre, pero somos justificados por la fe. Y esa fe no es meritoria, no es que yo tengo fe y ya soy santo, no, no. La fe es como, no sé si ustedes han visto un mendigo extendiendo la mano pidiendo pan. A No un siempre, mendigo. Sí, un ajá, mendigo pidiendo pan, claro. no siempre le dan pan, pero la gente que da pan le da por movido a misericordia. Entonces, Dios nos da ese pan. Nosotros extendemos la mano, Señor, socórrame, sálvame. Y Ujú. Dios nos da esa gracia sin merecerlo. Y al darnos esa gracia, me permite que seamos aceptos ante Él. Y eso es interesante que rescatarlo. Ahora, después viene viene que somos juzgados por nuestras obras, ¿no? De acuerdo a lo que vivimos en esa comunión con esa gracia. Amén, qué hermoso. Miren, apreciados amigos, jóvenes y señoritas, en esta ocasión estamos ya llegando poco a poco al final del repaso de esta segunda lección. Jairo, llegamos a la parte final de este repaso y les invitamos a nuestros amigos, si tienen a la mano ahí en su biblioteca virtual o física, el libro Patriarcas y Profetas. Ahí Helen White acertadamente escribió lo siguiente. Y vamos a leer un párrafo, ¿no? Ahí en la lección, los que tienen la lección, ahí tienen algunos párrafos y ahí pueden complementar. Si en caso no tienes, no te preocupes, también podemos compartirte de manera virtual el libro en formato, en ahí la aplicación también para que puedan tener todos los libros de manera digital. Pero miren, esta parte me interesó. Página 380 en el capítulo 32 del libro Patriarcas y Profetas. El sistema de sacrificios confiado a Adán fue también pervertido por sus descendientes. La superstición, la idolatría, la crueldad y el libertinaje corrompieron el sencillo y significativo servicio que Dios había establecido a través de su larga relación con los idólatras. El pueblo de Israel había mezclado muchas costumbres paganas con su culto. Por consiguiente, en el Sinaí, el Señor le dio instrucciones específicas tocante al servicio sacrificial. Wow, tremenda cita, tremendo comentario de Helen White, de cómo es que el enemigo de Dios siempre, ¿no? Metiendo ahí, tergiversando lo que Dios estableció. Pero qué hermoso es que desde la entrada, desde el primer capítulo y versículo 1 de Levítico, Dios pone las cosas bien en claro, como lo hizo ya en el Éxodo, ¿no? Así que, estimado Jairo, el tiempo es nuestro peor enemigo y ahora quizás podamos tener algunas palabras finales, reflexiones finales de este primer capítulo del libro de Levítico. Muchas gracias, hermano. Yo también quería comentar algo sobre la cita que leíste, ¿no? Porque Lea de White, Sí, vamos, dale, dale. de manera muy correcta, vio el asunto porque Adán empezó a hacer sacrificios, ¿no? Pero esos sacrificios poco a poco fueron imitando por las naciones paganas, hasta llegar al punto que ellos sacrificaban todo tipo de animales, ¿no? Y sacrificaban eh, incluso hasta personas por sus dioses. Entonces, el sacrificio de otra manera se fue mezclando, por ahí superstición, idolatría, crueldad, libertinaje, corrompieron, se dieron estas cosas, mataban a sus hijos, a los animales, hacían cosas pervertidas en el sacrificio. Entonces, el sacrificio que era bueno se tornó en algo no tan bueno ni tan agradable al mundo. Entonces, el sacrificio no era visto bien. Entonces, Dios cuando entramos a Levíticos, le da nuevamente la orden. Ustedes hagan esto, este otro, y de manera muy diferente a lo que hacían el pueblo pagano, de manera muy única, con animales específicos. ¿Por qué? Porque Dios quería que su pueblo sea diferente. Y esto nos enseña una cosa, mi querido hermano, que Dios a nosotros nos llama a vivir una vida única, auténtica. Después el pueblo fue corrompiendo el sacrificio que cuando llegamos al tiempo de Jesús, que el sacrificio se tornó en algo de orgullo, de negocio. Jesús mismo entró a la casa y al templo y entonces empezó a correr a todos. Y a veces, muchas veces, como la conexión con el sacrificio es nuestra vida, nuestra devoción a Dios, muchas veces confundimos el sacrificio a Dios con ir a la iglesia, con hacer eso. Es bueno, pero nuestra mayor
muestra es nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios, es la muestra de que tenemos una conexión con ese Dios. Y nuestra vida es un sacrificio, no en el sentido de que vamos a estar sufriendo, sino es una vida de sumisión a su voluntad, constante en el estudio de la palabra, ¿no? De hecho, Salmo 119:97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Yo la amo, dice, porque todo el día medito en ella. Entonces, para amar yo a Dios, tengo que meditar y pensar en lo que Él hace, lo que Él dice en su palabra. Entonces, esa es la idea que da Levíticos, ¿no? Estar en constante comunión con este Dios que nos has dado y aceptar también un sacrificio que es Cristo Jesús. Amén, amén. Qué hermosa. La última parte está genial, como para una frase. Bueno, Jairo, llegamos de esta manera a la parte final, sin antes invitarlos a nuestros amigos que lean la cartilla, lean la revista, o mejor dicho, el folleto de la lección, siempre acompañado de la palabra de Dios. Así que el día de hoy nos acompañó nuestro amigo Jairo Ocupa, así que Jairo, de pronto para nuestros amigos que están viéndonos a través de las plataformas digitales, las reflexiones finales y el último llamado que de pronto podemos hacer para adentrarnos más en el estudio de la palabra de Dios. Sí, yo lo que le quisiera decir básicamente que disfrutemos del estudio de Levíticos, ¿no? Las personas que están estudiando, aprovechen, profundicen, porque no es tanto la simbología lo difícil, lo complicado debe ser qué tan cerca está mi relación con Dios, ¿no? Y examinarme, ¿no? ¿Cómo estoy? Dios lo dio todo por mí, ¿yo qué estoy haciendo por Él? ¿Cómo está mi vida en relación con Él? Y eso es lo que nos invita a la lección esta. Habló de la voluntad, de la sumisión, pero de manera práctica es yo qué hago por Dios. Si Dios lo dio todo por mí, yo qué hago por Dios. Entonces, esa es mi invitación para los que nos escuchan, ¿no? A dar todo por nosotros, hacia Dios en nosotros. Amén, amén. Muy bien, amigos, con el repaso de la lección de Escuela Sabática Joven, nos vemos en una próxima edición. Y como decimos siempre por aquí, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Que Dios te bendiga y muchas bendiciones.